profesor. En esta oportunidad vamos a exponer el laboratorio número 1. Los integrantes somos Adriana Flores, Yufelda Panduro, Kevin Vidal y quien les habla, José Hanam. Nuestra exposición constará de 3 ensayos. El ensayo número 1, el de contenido de humedad. El número 2, el del peso volumétrico de los suelos cohesivos. El número 3, el de la gravedad específica de los sólidos. Le doy paso a mi compañera Yufelda. Muchas gracias. Buenos días, en esta oportunidad hablaré sobre el contenido de humedad. Si bien sabemos, se caracteriza por ser dinámica debido a la interacción con la interfase, encontrándose en 3 fases: sólida, líquida y gaseosa. Y como es un material poroso, esta se encontrará con 3 productos, que es sólido, agua y aire. El contenido de humedad es una de las propiedades más influyentes porque puede usarse para establecer correlaciones con el comportamiento del suelo. Este método asegura la calidad y uniformidad de un suelo. La prueba o ensayo incluye determinar la diferencia del peso eliminado, la cantidad de agua de la muestra en un horno controlado a 110 grados más 5 grados Celsius, y así determinar la cantidad de humedad existente en la muestra. La cantidad de agua en el material puede explicar su comportamiento y resistencia. Esto es expresado en unidades porcentuales. Tenemos 2 normativas. La normativa ASTM D2216 es el método de prueba estándar para la determinación en laboratorio del contenido de humedad de suelos y rocas por masa. También la norma NTP 339-127 es el método del ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. Los instrumentos y materiales es que utilizaremos el horno de secado, también una estufa o cocina. El horno debe estar a 110 grados Celsius más menos 5 grados Celsius y la cocina a más menos 60 grados Celsius. También utilizaremos balanzas digitales con sensibilidad de 0.1 gramos si pesa menos de 200 gramos y 1 gramos para muestras de más de 200 gramos. También recipientes en la cual almacenaremos los materiales. Estos deben ser fabricados a resistencia de cambios, ya sea por enfriamiento o calentamiento. También utilizaremos utensilios que serán manipulados, ya sean cuchillos, espátulas, entre otras. Ya el procedimiento: primero debemos determinar y registrar la masa de un recipiente limpio y seco y su tapa si es que es utilizado, seleccionar el espécimen de ensayo representativo, luego colocar la muestra de prueba húmeda en el recipiente. Si se usa, se coloca la tapa fija en su lugar. Y también utilizaremos la báscula seleccionada a determinar el peso del recipiente y el material, en este caso, húmedo. Luego colocamos el contenedor con el material húmedo en el horno, se seca de 60 grados Celsius más menos 5 grados Celsius el material hasta alcanzar una masa homogénea. El tiempo para obtener el peso constante varía dependiendo del tipo de material, tamaño, horno o estufa en la cual utilizaremos. Finalmente, el material tiene que ser secado a temperatura constante. Se quitará el contenedor del horno o estufa y luego dejamos que el contenedor se enfríe a temperatura ambiente hasta que el contenedor pueda ser manipulado. Luego determinar el peso del contenedor y el material secado al horno usando la balanza. Si es que es utilizada la tapa, de igual manera, ya que la muestra está absorbiendo humedad del aire antes de hallar el peso seco. Los cálculos: la ecuación del contenido de humedad, que viene a ser W, que es el contenido de humedad, W1, que viene a ser el peso seco más la tara húmedo, menos el W2, que viene a ser el peso de tara más el suelo secado al horno, sobre W2 menos WT, que es el peso de la tara, igual a W, que viene a ser el peso del agua, WS, que es el peso del secado del material. Ahí obtenemos el cuadro, que es el reporte, donde mostramos el número de la tara, el peso de la tara más el suelo húmedo, el peso de la tara más el suelo seco y el peso del agua, que ahí está la fórmula, que es W igual a W1 menos W2, obteniendo los resultados que se muestran en las columnas. Hemos hallado el contenido de humedad, 2 valores, ¿no? En la cual se saca el promedio, que el promedio viene a ser 35%. Finalmente hemos hallado algunas observaciones y recomendaciones que como grupo podemos decir. Las observaciones que hemos encontrado es que la exposición directa de la muestra con el ambiente de trabajo puede ser un factor que afecte al contenido de humedad por la evaporación del agua en la muestra. Los resultados pueden presentar algún tipo de variedad. El recipiente y su tapa deben sellarse para evitar que la muestra pierda humedad antes de la primera pesada.
Y al momento del secado es importante que la muestra contenida esté en un recipiente con un área superficial. Se debe aislar la muestra de componentes orgánicos y químicos durante el ensayo para evitar cualquier tipo de variedad. Y finalmente, las conclusiones que hemos hallado es que el contenido de humedad promedio es de 35%. Esta seca tiene un comportamiento sensible ante la presencia de la humedad a causa de las variaciones y el cálculo de humedad posee poca fuente de error. Si fuese caso contrario es porque hemos hecho una mala calibración al momento de hacer el ensayo. Gracias. Voy a hablar sobre el ensayo número 2, el peso volumétrico de suelos. En esta oportunidad vamos a realizar el ensayo de peso volumétrico de suelos cohesivos, luego de haber extraído el material de nuestra calicata. Para ello tomaremos una muestra inalterada del suelo, la cual envolveremos toda la superficie con el fin de hacer que ésta conserve sus condiciones tal cual como se encuentra en su estado natural. En esta práctica realizaremos el ensayo de peso volumétrico del suelo. Como sabemos que este ensayo es la relación entre el peso de la muestra y su volumen. De nuestra muestra no se puede sacar una forma regular y geométrica conocida. Para ello tendremos que aplicar el principio de Arquímedes para poder encontrar su volumen, ya que no existe una fórmula o expresión para calcularlo directamente. Al haber obtenido este valor de peso unitario, podemos hacernos una idea de cuánto volumen puede ocupar un peso determinado de nuestro suelo estudiado o viceversa. Tenemos dos normativas. La primera es la NTP 339.139, la cual se encarga de la determinación del peso volumétrico del suelo cohesivo. Esta norma técnica peruana establece procedimientos para la determinación del peso volumétrico de suelos cohesivos. La BS 1377 es el estándar británico que especifica los métodos de prueba para la clasificación del suelo y para la determinación de propiedades físicas básicas. Los instrumentos usados en este ensayo son las balanzas hidrostática con sensibilidad de 0.1 gramos, las canastillas de acero galvanizado, probeta graduada de 1000 miligramos, pipetas y espátulas, parafina sólida, olla pequeña y estufa o cocinilla eléctrica. En primer lugar, el procedimiento es tallar una muestra de suelo sin grietas. Segundo, calentar la parafina en un recipiente de aluminio hasta que ésta se encuentre en forma líquida. Luego, tenemos que pesar la muestra en la balanza y anotar todos estos cálculos. Luego debemos cubrir la muestra tallada de suelo con parafina líquida, insertando primero la mitad de la muestra en la parafina derretida y luego la otra mitad. Este proceso se debe realizar 3 veces después de dejar enfriar cada capa. La parafina debe cubrir totalmente la muestra de tal manera que no haya grietas. Luego pesaremos la muestra parafinada al aire en una balanza. Después llenaremos un vale con agua suficiente para cubrir el volumen total de la canastilla. Colocaremos la canastilla dentro del agua y esperar que el agua se estabilice. Colocaremos la balanza en 0, esto permitirá descontar el peso de la canastilla y finalmente introduciremos la pequeña parafinada dentro de la canastilla y se registrará el peso sumergido de muestra parafinada. Los cálculos. Para este ensayo se usaron el peso de la muestra, que es el WM, que se igualará al peso de la muestra húmeda más parafina al aire, que es el WM más P, menos el WP, que es el peso de la parafinada. Esto nos da el resultado del peso de la muestra de 194.80 gramos. Luego usamos el cálculo del volumen de la muestra, que es WM, el cual se obtendrá de volumen de muestra parafinada igual al peso de la muestra húmeda más parafina al aire, menos el peso sumergido de la muestra. Esto nos dará como resultado 110,9 centímetros cúbicos. Luego se descontará el volumen de la parafinada para obtener el volumen de la muestra, que es el volumen de la muestra sólida igual al volumen de la muestra parafinada menos el volumen de la parafina. El volumen de muestra sólida dará como resultado 108,6 centímetros cúbicos. Y después hará el volumen de la parafinada utilizada, el cual es igual al peso de la parafina sobre la densidad de la parafinada. El volumen de la parafina utilizada va a ser igual a 2,30 centímetros cúbicos. El cálculo del peso volumétrico, el cual es el peso volumétrico del suelo, igual al peso de la muestra húmeda del aire sobre el volumen de la muestra del suelo, tendremos como resultado 1,79 gramos sobre centímetros cúbicos. En el reporte damos por concluido que el peso específico del suelo fue 1,79 gramos centímetros cúbicos y su interpretación es que cada 194,80 gramos de suelo ocupa un volumen de 108,6 centímetros cúbicos. Esta relación de peso del suelo por su volumen unitario nos permite determinar más relaciones volumétricas y gravimétricas que nos muestran las características del espécimen de estudio. Okay.
Las observaciones y recomendaciones es que se utilizó el método B para la determinación del volumen, es decir, se utilizó el volumen sumergido, la herramienta esencial, en este caso fue una pesa hidrostática. Luego se usó una muestra ya extraída por el técnico y visiblemente irregular. Se tendrá en cuenta que el envolverla con parafina, la porción de muestra no se debe dejar ningún agujero o poro para que ésta no absorba agua, mientras que es pesada dentro de un balde con agua. También, para que la porción de nuestra muestra no presente grietas en su superficie, debe ser tomada desde una muestra no alterada. Por ejemplo, se trae un bloque grande y se toma la porción de la muestra de su centro. Las conclusiones. En este ensayo, mediante el uso del volumen sumergido, que es el método B, se obtuvo como resultado un peso volumétrico de 1,79 gramos sobre centímetros cúbicos, y la elaboración procedimiento de esta prueba de laboratorio se hizo con ayuda de la norma técnica peruana NTP 339.138, la cual se tuvo de referente principal conjuntamente con el ensayo, con el manual del laboratorio al iniciar con el ensayo. Para calcular el peso sumergido de la muestra, se aplicó el principio de Arquímedes mediante la variación de volumen. Gracias. Bueno, en esta ocasión expondré sobre la gravedad específica de los sólidos, que es el ensayo número 3. Bueno, la introducción. La gravedad específica de cualquier sustancia se define como el peso unitario del material en cuestión, dividido por el peso unitario del agua destilada a 4 grados. Ocasionalmente, el valor de la gravedad específica puede utilizarse en la clasificación de los minerales en el suelo. Se utiliza también en el análisis del hidrómetro y es útil para predecir el peso unitario del suelo. Bueno, la normativa. Existen dos para este ensayo. La primera es la NTP 339,131, que es el método normalizado para el peso volumétrico de los sólidos, y la ACTM 2854, que es el método de prueba estándar para gravedad específica de los sólidos del suelo por el agua del picnómetro. Bueno, ahora los instrumentos y componentes. Tenemos el picnómetro, la bomba de vacíos, el horno o estufa, la balanza, la pipeta, el termómetro, el baño María, que es el más usado para este ensayo, y los guantes de asbesto. Bueno, el procedimiento se divide en 9. Primero es colocar el formato correspondiente de los detalles faltantes respecto al ensayo a realizarse. El número 2, colocar la muestra y los tamices requeridos y proceder a realizar el ensayo. El número 3, pesar lo pasante en el malla número 4. El número 4, el restante es recopilado y juntado con agua en la fiola hasta la medida establecida. Luego llenarse el vacío del picnómetro hasta la mitad de su contenido con agua destilada, sin burbuja de aire. Extraemos el aire atrapado dentro de la suspensión del agua. La extracción del aire se realizó mediante agitaciones, luego medimos el peso de la fiola más que se haya sentado. Y por último procedemos a realizar los cálculos que sean necesarios sobre este ensayo. Ahora pasaremos al siguiente, que son los cálculos y reportes. Para el picnómetro B se obtuvo lo siguiente: peso del picnómetro 170,5. El peso de la muestra en suelo seco, 121 gramos. El peso de la muestra en suelo seco más el picnómetro, 290,6 gramos. El peso de la muestra en el suelo seco más picnómetro más agua, 739,5 gramos. El peso del picnómetro más agua, 666,1 gramos. Y el cálculo de corrección por temperatura, que es el factor K, que es según la temperatura, que para este caso es 23,1 y es de 0,99931. Ahora los cálculos. Bueno, para los cálculos se usará la siguiente fórmula, que tiene expresiones que la definiremos a continuación. Donde GS es igual a gravedad específica, W sub 0 peso de la muestra seca, B sub 2 peso de la fiola más agua, B sub 1 peso de la muestra seca más fiola más agua, y el K, que es el factor de corrección basado en el peso según la temperatura. Efectuando esta fórmula obtenemos que nuestro GS nos sale 2.54.03, que es redondeando 54. Bueno, como observamos en este reporte, nos salió que la gravedad específica es 2,54 y es adimensional, porque no tiene unidades. Observaciones y recomendaciones. Para realizar el experimento debe tomarse siempre una muestra representativa del espécimen, si no el ensayo no tendría una razón de por qué realizarse. Se calculó experimentalmente la gravedad específica del sólido, que es 2,54, que es adimensional. Es recomendable extraer el aire atrapado del picnómetro haciendo uso de una bomba de vacíos. La remoción incompleta del aire atrapado en la suspensión del suelo es la causa más importante de error en la determinación de pesos específicos y tendrá a reducir el peso. Bueno, ahora le doy pase a mi compañero Josué. La parte de conclusiones. La gravedad específica relativa no encontrada solo depende de la fase sólida del material, mas no dependerá entonces del contenido de humedad que tenga el suelo.
mientras que en la densidad total del suelo sí influirá notoriamente la cantidad de agua presente en la muestra. Una gota de agua puede hacer que se cometa un error de aproximadamente 0.05 gramos. Este error puede ser minimizado tomando el promedio de varias lecturas a la misma temperatura. Cuando la suspensión sea opaca, se produce una luz fuerte detrás del cuello del pignómetro y su contenido, durante la realización de las pesadas. Por último, se calculó experimentalmente la gravedad específica del sólido, que es 2.54, que es adimensional. Esto nos indica la relación que hay entre el peso de la muestra, en donde se realizará una infraestructura, y el peso del agua a temperatura ambiente. Con los datos obtenidos, podemos armar nuestro diagrama de fases. Por lo cual, primero, tenemos al peso volumétrico, que en gramos por centímetro cúbico es igual a 1,79 gramos por centímetro cúbico. El contenido de humedad, el promedio, cuál sería un 35%, que es lo que hemos obtenido, y la gravedad específica, sería en nuestro caso 2.54. Parte de los volúmenes, tenemos que el volumen de la muestra total es de 1,92. Este está conformado por el volumen de vacíos y el volumen de los sólidos. El volumen de vacíos es 0,92 y el volumen de los sólidos es igual a 1. Para el volumen de vacíos, tenemos primero que está conformado por el volumen del aire, que es 0,03 centímetros cúbicos, y el volumen del agua, que es 0,89 centímetros cúbicos. Para la parte de los pesos en gramos, tenemos que el peso de la muestra total es de 3,43 gramos, el cual está conformado por el peso del agua y el peso de los sólidos. El peso del agua es de 0.89 gramos y el peso de los sólidos es igual a 2.54. El peso del aire, como todos lo sabemos, es igual a 0. Siguiente, por favor. Ahora, los cálculos que nos piden son, primero, el de la relación de vacíos, el cual sería el volumen de los vacíos sobre el volumen de los sólidos, que sería 0.88 sobre 1 igual a 0.92. Para la porosidad, tenemos la fórmula que es igual al volumen de los vacíos sobre el volumen de la muestra por 100%, obteniendo un valor de 47.92%. Para la parte del grado de saturación, obtenemos que, mediante la fórmula del volumen de agua sobre el volumen de vacíos por 100%, se registra un valor de 96.74%. Para la parte del peso unitario seco, mediante la fórmula del peso de los sólidos sobre el volumen de la muestra, registramos un valor de 1,33. Para el peso específico de los sólidos, se registra un valor de 2.54 gramos sobre centímetro cúbico, mientras que para la parte del peso específico del suelo saturado, mediante la fórmula del peso de la muestra sobre el volumen de la muestra, se registra un valor de 1.79 gramos por centímetro cúbico. Por último, para la parte del peso específico del suelo sumergido, que viene a ser la diferencia entre el peso específico saturado menos el peso específico del agua, registramos un valor de 1780.19 kilonewtons por metro cúbico. Eso sería todo. Muchas gracias.